¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al área de educación religiosa. Quiero que me acompañen en estos momentos a escuchar la palabra del Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Dice, el magisterio de Juan Pablo II es sumamente extenso y rico. Entre sus temas principales, la cultura de la vida, la purificación de la conciencia, el diálogo entre la fe y la razón, el tercer milenio y la nueva evangelización. El fin por el que todos juntos nos fatigamos es único: anunciar el Evangelio de Cristo para la salvación del mundo. Es una misión que queremos realizar con espíritu de fe y con disponibilidad al sacrificio, si fuera necesario, hasta la entrega de la sangre. Que no desfallezca nunca en nuestro ministerio la fidelidad a aquel que nos ha asociado íntimamente a su sacerdocio. Que en el centro de vuestra vida esté siempre y solo el Cristo. Con el pasar de los años se hace cada vez más profunda en mí esta convicción. Jesús nos pide que seamos sus testigos, que nos preocupemos solo de su gloria y del bien de las almas. Juan Pablo II, 22 de diciembre del 2003. Bien. ¿A qué nos invita el Papa Juan Pablo II? ¿Qué nos dice? Aparte que nos muestra cuáles son los principales temas que ha tenido para poder de una u otra forma enseñarnos la palabra de Cristo, ¿qué nos está diciendo? Que nos preocupemos ¿por qué? Por ser testigos de Cristo, por ser esos testigos en la cual anuncien el Evangelio, anuncien sus enseñanzas y así seguir con nuestra misión de seguir evangelizando. Para el bien no solamente de nosotros, sino el bien de todas las almas. ¿Crees que realmente estamos poniendo en práctica las palabras de Juan Pablo II? Algunos de repente sí, ¿no? Otros tal vez no. Y a veces cuando lo ponemos en práctica, ¿qué pasa? Nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente las cosas materiales, la cólera, la ira, de repente la indiferencia hace que yo me olvide de ello, ¿no? De seguir evangelizando con mi vida, dando testimonio de vida. Entonces hace que me olvide y por lo tanto me voy alejando cada vez. Y no estoy cumpliendo ser qué cosa, testigo de Cristo. Muy bien. Con estas palabras de Juan Pablo II vamos a irnos al propósito de nuestro tema. Hoy día vamos a expresar en nuestro proyecto de vida, o sea, en nuestra vida diaria y comunitaria, o sea, en la familia, la coherencia entre lo que nosotros creemos, decimos y hacemos. A través del magisterio de la iglesia, vamos a contrastarlo con la realidad a la luz del mensaje bíblico. Y justamente nos vamos a ir a leer estos dos pasajes bíblicos con estas dos preguntas para desarrollarlas, ¿sí? Escuchamos su palabra respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa piedra? ¿Y por qué es fundamento de ser autoridad de la iglesia? Dice, Pedro contestó, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Y Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Qué significa piedra entonces? Pedro, ¿verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que piedra significa que sobre esa piedra va a edificar qué cosa, la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la autoridad de la iglesia? Dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El fundamento de la autoridad de la iglesia, ¿cuál es entonces? Cuando Cristo le deja las llaves del reino a Pedro. Muy bien. ¿Cuándo inició su misión? ¿Cuándo inició, jóvenes? El día de Pentecostés, cuando después de la fiesta de Pentecostés, Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y a todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben de saber. Y empezó a evangelizar, a anunciar ese Cristo vivo presente en cada una de nuestras vidas. Muy bien. Ahora, magisterio de la iglesia. La palabra magisterio se deriva de la misión que tiene la iglesia de ser maestra de los hombres, y lo acabamos de leer justamente en esos dos pasajes bíblicos, ¿verdad? El oficio del magisterio es de qué? ¿Qué oficio tiene? Que desde que empezó Pedro, siendo el primer papa de la iglesia, y todos los apóstoles, ¿qué misión tenían? ¿Qué oficio tenían? De interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea en forma oral o escrita, la cual ejercen en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el sucesor de Pedro, en comunión con quienes, con los
obispos. Esta misión de enseñar todo lo que había recibido de Cristo la puso en práctica la iglesia desde el primer día de su existencia pública, que fue justamente el día de Pentecostés, y empezaron a anunciar a Jesucristo. Una vez que fue creciendo la comunidad eclesial, trajo consigo algunos problemas sobre cómo transmitir la doctrina y defenderla. Así nació, ¿qué cosa? El primer concilio en Jerusalén, y lo encontramos en el libro de Hechos 15 del 1 al 8. Este servicio, al que se le da el nombre del magisterio, asistido por el Espíritu Santo, es la garantía que el Señor ha provisto a su iglesia para que ésta se mantenga siempre su palabra con fidelidad. Bien, para ello, el magisterio tiene dos maneras en la cual pues lo realiza. ¿Cuáles son la primera? La primera es de manera ordinaria. Es cuando los obispos hablan a sus diócesis y el Papa, ¿no es cierto?, de Roma, y a todo el mundo por medio de encíclicas, exhortaciones y cartas pastorales. Las encíclicas, ¿qué quieren decir? Quieren decir circular. Es una carta circular o documento que el Papa se dirige a la iglesia o a varias iglesias particulares y tiene por objetivo servir de enseñanza para el bienestar de la iglesia o condenar cualquier tipo de error o peligro que amenaza a la fe o a la moral. Y exhorta, o sea, invita a cada uno de los fieles a la constancia y la perseverancia y prescriben los remedios necesarios, o sea, las enseñanzas o consejos necesarios. Los papas, preocupados por el bienestar de la iglesia, han querido adoptar los principios fundamentales del Evangelio a las necesidades de la época, o sea, ver cómo lo vamos a poder poner en práctica en estos momentos, ¿no? De ahí la necesidad de publicar encíclicas cada vez que se han presentado problemas o se trata de esclarecer alguna duda, porque justamente esas encíclicas toman como base o como consejo, como punto principal a nuestra Sagrada Escritura. Bien. De manera extraordinaria, se realiza de dos formas. ¿Cuáles son? La primera, cuando el Papa se pronuncia referente a una cuestión de fe y a las costumbres, ex cátedra llamada, que es la infabilidad sin error, es decir, asistido por el Espíritu Santo concedido por Cristo a su iglesia para permitirle conservar la verdad revelada a salvo de todo error y transmitirla y desarrollarla fielmente. Y la siguiente es el concilio. Llámense así a una asamblea de obispos y otras personas legalmente convocadas y unidas para tratar temas concernientes a la fe, a las costumbres o a la disciplina de la iglesia. Estos concilios pueden ser dos, que son la manera general o ecuménica, o sea, para todos, ¿no? Y concilio particular. En ecuménico, ¿no?, representada por los obispos de la iglesia, convocadas por el Papa, estos se invitan a todos los obispos del mundo. También se requiere a otras personas que son representantes de la Iglesia Universal y es presidida por el Papa, ¿no? Y también sus conclusiones son ratificadas por él, ¿no? El último fue justamente el Concilio Vaticano II en el año 1962. En el concilio particular, cuando los obispos se reúnen en representación de una o varias diócesis, se llaman también sínodos, ¿no? Que quiere decir que están juntos y caminan juntos, ¿no? Es una reunión de sacerdotes y otros fieles escogidos de una iglesia particular, las diócesis, que prestan ayuda al obispo. Tienen como misión fomentar y favorecer la acción evangelizadora de la iglesia transmisora de la fe. En América Latina se reunieron las diócesis a través de la conferencia episcopal. La última se dio en Brasil en el año 2007. Conociendo entonces las maneras en la cual el magisterio hace lo posible, cumple con su misión de interpretar auténticamente con la verdad la palabra de Dios fielmente, vamos a ir ahora a nuestro reto. Nuestro reto del día de hoy será el siguiente. Vamos a expresar lo aprendido en la cruz, en esta cruz que están observando ustedes ahora, ¿no? La misión del magisterio de la iglesia. Y vamos a completar esos espacios en blanco. Para ello, primero, está nuestro título, nuestro tema, que es Magisterio de la Iglesia. En la parte superior dice, el magisterio tiene el oficio de, ¿se acuerdan?, interpretar la palabra de Dios. Al otro extremo donde dice, Pedro significa, ¿se acuerdan?, piedra, ¿verdad? Y fundamento de autoridad es cuando le entrega, ¿qué le entrega Pedro a Jesús? Las llaves del reino. Muy bien. Al otro extremo, la comunidad fue creciendo, teniendo dificultades para transmitir, ¿qué cosa?, la doctrina y defenderla. Por ello que nace el concilio en Jerusalén. Muy bien. En la parte inferior, donde dice ordinaria, es cuando los obispos hablan con el Papa a todo el mundo, ¿por medio de qué?
de encíclicas, de exhortaciones, de cartas pastorales, etcétera, etcétera. En la manera extraordinaria, cuando el Papa se pronuncia referentemente a una cuestión de fe y a las costumbres se llaman, en este caso, ¿cómo se llaman? Infabilidad, o sea, ex cátedra, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Asamblea de obispos y otras personas para tratar temas concernientes a la fe. ¿Cómo se llama eso? Entonces se llama, ¿cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan, chicos? Asamblea de obispos y otras personas para tratar temas concernientes a la fe se llama. Y abajo que dice, Concilio Ecuménico, el último, ¿cuál fue? El Vaticano II. Concilio particular, se reúnen las diócesis a través de la conferencia episcopal. Muy bien. Entonces, completando estos espacios en blancos, vamos a expresar lo aprendido al día de hoy acerca de la misión de la iglesia, o sea, la misión del magisterio de la iglesia. Muy bien, queridos estudiantes, quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias por su participación y su tiempo. Y recuerda que tenemos que aprender de las enseñanzas de la iglesia. Y cada documento, cada palabra que nos da justamente nuestros pastores es justamente lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Para así poder, ¿qué cosa? Tener viva esa palabra de Dios y tenerla fielmente transmitida a cada uno de nosotros. Muy bien, queridos estudiantes, mantengan siempre, por favor, nuestros protocolos, nuestras normas solidarias de utilizar la mascarilla de manera adecuada, mantener la distancia y lavarse las manos las veces que sean necesarias, ¿sí? Muy bien, queridos estudiantes, muy agradecidas a cada uno de ustedes. Hasta la siguiente clase. Bendiciones.